Ahora inicia Fraude al Desnudo con Marta Cadavid. Transmisiones en vivo cada semana. Mira las transmisiones de nuevo en nuestras plataformas digitales. ¿Estás listo para aprender y compartir las mejores prácticas de la industria de administración de riesgos? Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien aquí en una edición súper especial de Fraude al Desnudo, porque más allá de tener un amigo de la casa, que es una persona a la que respeto mucho y la considero colega y amigo también, hoy vamos a hablar de un tema impresionantemente, yo no sé cómo decirlo, Juan Pablo, de mucho impacto, llamémoslo así por el momento mientras escogemos el adjetivo correcto. Y pues ya que está conmigo Juan Pablo, muy bien conocido en el mundo del cumplimiento en Latinoamérica, con seguridad también que en Estados Unidos, que nos brinda todo su conocimiento y de verdad, Juan Pablo, gracias por tu generosidad. Y hoy vamos a hablar de temas concretos de alto impacto en Latinoamérica, que yo no sé si ya todos estamos más allá del chisme, de lo que pasó, pero también de que cómo nos va a impactar todo este tema de los vecinos, el tema sociopolítico. Así que, Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y obviamente por creer en Fraude al Desnudo. Marta, un gusto saludarte y siempre vamos a tener espacio para conversar juntos. Y me preguntaron si en Fraude al Desnudo solo era el título o había algo más. Y yo dije, no, solo es el título, no se ilusionen, por favor. Y una amiga en Puerto Rico me dijo, y ese título suena a novela. Y yo le dije, sí, puede ser novela mexicana o venezolana, porque así somos los latinos, nos gusta sufrir. Entonces, Dramático. muy contento de estar aquí, dramático, muy contento de estar aquí en Fraude al Desnudo para hablar así, al desnudo, sin tapujos. Sí, a ver, vamos a hacer como un pequeño recorderis de por qué estamos aquí y son los eventos que se presentaron en Venezuela a principio del año, ¿ok? Sí. Yo quiero ser clara que como ciudadana de los dos hemisferios me impacta por los dos lados todo lo que está sucediendo, tanto en Estados Unidos como lo que pasa acá. Y se ha creado toda una nube de comentarios, de interpretaciones sobre la situación, tanto allá como acá. Entonces, ¿quién más que una persona que conoce este mundo del compliance nos puede ilustrar todo ese impacto socioeconómico, político que nosotros estamos viviendo? Y sobre todo, Juan Pablo, ¿vos qué opinas que va a pasar en el futuro? Porque yo tengo amigos venezolanos que se tuvieron que ir y cada 8 días les pregunto, ¿cómo van? ¿Y sabe cuál es la respuesta? ¿Y qué dicen? Igual, no ha pasado nada. Para ellos internamente, la mamá y las hermanas siguen en lo mismo. Y la respuesta también es, hay que seguir trabajando. Bueno, Juan Así, Pablo, cuéntenos de otra. de tu artículo, que es también que es un artículo excepcional. Empecemos a comentar del tema. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de nuevo, Marta. Hablemos técnicamente, Sí. porque estos temas son muy delicados y hay que separar las opiniones de los argumentos. Y como tuve una oportunidad algunos de leer el artículo, pues está grande en extensión, son 83 hojas que resumen casi 3 décadas de dictadura, que la gente cuando empieza a hablar de esos temas dice, pero es que Chávez fue elegido democráticamente. Una cosa es ser elegido democráticamente y otra cosa es comportarse democráticamente. Y no se comportó democráticamente. Para los que les gusten las redes sociales y por fortuna, aunque se hable mal de las redes, sirven como prueba de lo que se dijo, de lo que se hizo, de lo que se prometió, de lo que no se hizo. Y él prometió cosas que no cumplió. Que no se iba a meter con la propiedad privada, privatizó. Que no se iba a meter con los medios y los acabó. Que iba a permitir la inversión extranjera y la sacó corriendo del país.
y que iba a respetar las garantías y los derechos fundamentales, y no estamos, no hay certeza de ello por todo lo que pasó en las cárceles de Venezuela y las restricciones de la libertad. De manera que estudiando, Marta, para escribir el artículo en esa madrugada del 3 de enero, que yo la verdad me desperté muy escéptico porque quien me avisa es mi esposa, y yo dije, de pronto no es cierto, es una fake news, ¿no? Que ahora estamos llenos de inteligencia artificial cinética y de noticias mentirosas, pero empiezo a documentarme, prendo el televisor, voy al CNN, digamos en español, que sería una fuente más o menos confiable, y me encuentro con la operación Resolución Absoluta. Y quiero iniciar esta introducción con dos temas muy importantes, Marta. El primero, una frase de George Orwell en el libro, donde dice, sabemos que nadie se adueña nunca del poder con la intención de cederlo. Y esa es la cuota inicial de un dictador. De un dictador. Y lo segundo, estudiando mucho para escribir el artículo, me encontré con un experto que se llama Peter Lupcha, y este experto, en un documento muy bueno que recomiendo a todos, que se llama Crimen Organizado Transnacional contra Estado-Nación, él dice, mire, lo que puede pasar en los países son tres etapas. La etapa predatoria, en la que los malandros no amenazan el Estado, digamos, están en una etapa incipiente, pero por supuesto cometen conductas delictivas y más o menos pueden ser controlados. Luego viene la etapa parasitaria, y entonces en la parasitaria el malandro, en este caso el servidor público, dice, bueno, yo puedo por un soborno taparme los ojos y no hacer controles para que despegue un avión con cocaína. O puedo taparme los ojos y no ver un avión que viene con dólares de la venta de la cocaína. Y la última etapa, que es la más lamentable, es la etapa simbiótica. Y la etapa simbiótica, Marta, supone que es muy difícil separar crimen de Estado. O sea, son lo mismo. Y lamentablemente eso ocurrió en la República de Venezuela. Sí, se confunde. Es tan grave que se confunde. Entonces ya no es, por eso hablar de cartel de los soles es importante, ya no son los militares cobrando para eso, sino son ellos mismos cometiendo las delitos. Entonces, esas tres etapas tristemente las vivió la hermana República de Venezuela, y haciendo un salto gigantesco de la introducción del artículo a la parte conclusiva con unos bullet points para continuar, me animaría a contarles varias cosas. La primera es que en los 13 índices que nosotros contamos en el artículo, en ninguno Venezuela sale bien calificado. Entonces, estoy dando argumentos de tipo objetivo. O sea, uno puede gustarle o no la política, uno puede gustarle o no una manera de llevar los destinos económicos de un país. Pero yo me remito a las fuentes, y como alguien que no le pareció lo que yo dije y lo que escribí, le dije, conmigo no pelee. Vaya y pelee con el Foro Económico Mundial, sí. Vaya y se dé la conferencia, vaya a la OCDE, vaya al Gafi, y cuando le contesten, luego viene conmigo. Pero si a usted no le gusta lo que yo digo, lo que escribo, lo que no le gusta es que haya alguien que tenga el rigor técnico y académico de estudiar. Segundo punto importante del artículo, el régimen cooptó las tres ramas del poder público en Venezuela, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, pero no contento con ello, se hizo al ejército y a la policía y a la autoridad electoral. Por eso hay que preocuparse mucho de quienes piensan que en los países de Latinoamérica hay que cambiar las autoridades electorales. Esa es la cuota inicial de un síntoma, pongámoslo en nuestros términos de compliance, Marta. Esa es una red flag de que algo que venga puede ser peor. Número 3, el régimen cambió la Constitución y todas las leyes que promulgó estaban destinadas a afectar el respeto de la propiedad privada, a afectar la libertad de prensa, a restringir el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro y además a tipificar como delito cosas tan absurdas, Marta, como el odio. Entonces imagínate que si tú hablas en contra del régimen, eso es delito, se llama odio y te pueden llevar a la cárcel. Además con juicios express, que es lamentable, y vale la pena mencionar aquí el caso de un buen amigo, Alejandro Rebolledo, que estuvo 1 año y 48 días detenido
sin causa probable. Y sin garantías. Y por supuesto sin garantías procesales. El otro punto para quienes empiezan a hablar de manera ligera de la soberanía nacional, se les olvida que Venezuela se salió de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y de la OEA. O sea, perdón, pero a mí no me puede servir el argumento de la soberanía cuando un gobierno extranjero irrumpe en mi casa, pero no me sirven los organismos multilaterales cuando me van a controlar. Entonces, Chávez y Maduro lo que hicieron fue salirse de los organismos que le daban garantías al pueblo venezolano. Y en último lugar, mira esto, Venezuela se retira de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Peor aún. Venezuela tuvo en su momento hasta el 3 de enero, porque este artículo que escribí tiene esa vigencia desde 1995 que nace el Cartel de los Soles hasta el 3 de enero. No he hecho revisión de los efectos, digamos, no me he puesto a escribir sobre los efectos, pero ahorita podemos hablar de eso con gusto. Entonces, lo que escribí allí, Venezuela tuvo casi 800 personas detenidas, torturadas, afectadas en sus derechos humanos, y es el único país condenado por violación de los derechos humanos y tiene 15 casos por violación de derechos humanos. Cuando tú analizas, te das cuenta que son casi 50 PEPs los que están involucrados con esto. Entonces, por eso cuando hablamos de, ¿y por qué si soy una persona expuesta políticamente me piden más información y me hacen más controles? Está probado que en este caso que el nivel de riesgo que ofrecen los PEPs es mucho más complejo. Y cierro con esto. Mira el tema tan complicado. Que se diga que hay campañas de gobernantes en Latinoamérica financiadas por el régimen, que se tuvo que aplicar la ley de emergencia en los Estados Unidos, que tú conoces muy bien, que se creó la ley de defensa de derechos humanos y de la sociedad civil y la ley nacional de emergencia, que se tradujo entonces en 8 órdenes ejecutivas y más de 50 personas y empresas designadas en la lista OFAC, de las cuales solamente 2 fueron removidas, 27 licencias generales para negociar con el petróleo venezolano, en paréntesis, también resolver los problemas derivados de la pandemia, y la gente se le olvida, Marta, que no solamente Estados Unidos sanciona, por eso aquellos que hablan de la soberanía nacional, yo le digo, ¿y por qué no se pone a estudiar de la decisión del gobierno de Canadá y de la decisión del gobierno de Panamá y de la decisión de la Unión Europea, donde se enlistaron más de 65 personas que no tienen una buena calificación reputacional para estas jurisdicciones? Entonces, es muy lamentable lo que uno encuentra, 10 acusaciones, es decir, procesos penales en curso en los Estados Unidos por narcoterrorismo, por narcotráfico, y la justicia de Estados Unidos convirtió a 3 exfuncionarios del régimen en testigos protegidos. O sea, claro. tú tienes convertidos en testigos protegidos es porque tienes la prueba, no solamente la confesión y el testimonio, yo lo digo como abogado penalista, sino porque según te ofrecieron recursos, rutas, esquemas. Tienen la información. Tienen la información, tienen las modalidades, y el gobierno de Estados Unidos ofreció en más de 15 oportunidades, 15 recompensas cuantiosas que condujeran a la captura de las personas vinculadas al régimen. Y el tema más preocupante para conectar con el vecindario, y con esto cierro la primera pregunta, Marta, el vínculo entre la dictadura de Venezuela, FARC, antes del proceso de paz, FARC en disidencias, Ejército de Liberación Nacional, que para los colombianos nos prometieron que en 3 meses iban a acabar con la guerrilla, y eso no fue cierto. Hezbollah, Hamas, el Cartel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua. O sea, imagínate 7 organizaciones criminales transnacionales. Y peor, el régimen ofreciéndole protección a estos delincuentes que tanto daño le hacen a los colombianos y a los hermanos venezolanos. Entonces, este es un resumen rápido de 30 años de dictadura y de sufrimiento que tiene más de 500 fuentes para quienes quieran criticar. Yo respetuosamente los invitaría primero a leer, a documentarse, y luego sí podemos tener un debate para argumentar.
Sí, lamentablemente la gente no conoce toda su historia y posiblemente porque tienen menos de 30 años, porque no les pasó, porque tuvieron la oportunidad de salir o porque simplemente no se educan. Así es. Pero no te preocupes, Juan Pablo, que uno llega a una edad en la vida que las cosas resbalan y sobre todo si uno hace las cosas bien y una persona de la calidad profesional tuya, que es capaz de refutar con argumentos. Al que no le guste que se vaya. Así de simple, que no nos vea. Bueno, sí, que apague el televisor. Sí. Bueno, con ese background, en esa parte histórica, ¿qué pasó la primera semana de enero en Venezuela? Pues mira, volviendo a la discusión compleja de la soberanía, la respuesta que yo di en muchos lados fue: oportunidades hubo para resolver la situación de otra manera. Una manera pudo haber sido el exilio y se dijo en medios de comunicación que hubo oportunidad para ir a China. Otra fue Rusia. En la baraja apareció Turquía y ninguna de ellas se tomó. Se desestimaron las, eh, las muchas muestras de poderío de los Estados Unidos. Y por otro lado, yo creo, para quienes piensan que se afecta la soberanía, que por favor nos exhiban un argumento efectivo, de haber iniciado con la terminación del régimen. Y yo no lo encuentro. Yo creo que negociar con un régimen es tanto como negociar con un secuestrador. O sea, no hay manera de creer en su palabra. Eso fue lo que ocurrió. Y además está probado porque el gobierno Biden, bastante ingenuo, intercambió un colombiano por 10 gringos. Sí. Y miren que estamos, ¿no? Hicieron un acuerdo en Barbados donde la información que tenía el barranquillero que podía poner a tambalear el régimen no se aprovechó. No. Entonces, el argumento fuerte que yo daría a eso es: oportunidades hubo para resolver de otra manera y la única posible, que además fue quirúrgica, fue la de la madrugada del 3 de enero. ¿Y qué pasó en la semana que sigue? Sería interesante ver, por ejemplo, el silencio de algunos funcionarios, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿cuánto se hablaba antes en la protección del régimen y después del 4 de enero? La gente ya no habla ni con la misma prepotencia, ni con el mismo ahínco, ni con los mismos adjetivos, adverbios y ofensas, sino que ya tiene una actitud absolutamente distinta. Y por la información que yo tengo, porque trabajé 12 años en Venezuela, parece que hay dos discursos. El discurso de mantener tranquilos a los del régimen, haciéndoles creer que todo está bien, pero en el doble discurso tener una relación directa y fluida con la Unión Americana, quien está poniendo las reglas de juego. En mi opinión, y este ya no es un argumento sino una opinión, la velocidad no es la que yo hubiese querido, pero también hay que estar en los zapatos de quienes toman decisiones para, de verdad, por ejemplo, hagamos una simulación de escenarios. ¿En automático iban a liberar a todos los presos políticos? No. No. Y al contrario de eso, una decisión en represalias pudo haber sido afectar la vida y la integridad de estas personas, más de la que ya lo han hecho, pero digamos, pudieran decir, cerramos la cárcel y se murieron, probablemente sí. Entonces, yo creo que jugar aquí al técnico de fútbol, como cuando uno desde la comunidad del televisor dice, pero ¿por qué no cobró bien el penalti? ¿Pero por qué no metió el gol? ¿Pero por qué no corrió? Yo creo que estar en los zapatos de estas personas, que decir sí o decir no hace la diferencia de cambiar el eje del mundo, y en este caso la geoeconomía y la geopolítica, es muy difícil. Entonces, yo creo que no tiene la velocidad que esperamos, pero yo creo que sí es un atisbo de luz al final del túnel. Yo me pongo en zapatos de buenos amigos venezolanos que tengo y con lágrimas en sus ojos dicen, esto es otra cosa. Sí. Y está generando algunos cambios reales en la realidad venezolana. Entonces esperemos que siga por ese camino y que el tiempo dé, ¿no? Porque allá en la Unión Americana queda hasta 2029, o sea que hay que acelerar el paso para que esas decisiones y esos cambios se den. Ve, yo no tengo los argumentos técnicos que vos tenés,
Ofrezco disculpas porque no he estudiado con profundidad, pero sí en los círculos de amigos americanos que tienen un poquito más de conocimiento de estas políticas a nivel interior y exterior, estamos de acuerdo con lo que tú dices. Se entra de manera quirúrgica, se extrae lo que se tiene que extraer y lo que se queda en cuidados intensivos. Y se dice, venga, este es el plan, esta es la estrategia. Si usted quiere hacer parte de esta estrategia, lo vamos a considerar, pero si usted no quiere ser parte de esta estrategia, a usted se le va a acusar. Entonces, claro, ya viendo toda esa, digamos que es un poder, ya entran con el poder de decir, mira, si te parece, tú me cuentas todo lo que estás haciendo, me vas a ayudar a administrar y ya miramos en el futuro. Y si no te gusta, pero no te preocupes, pasas a la lista de acusados. Yo como estamos en Colombia, si le parece bien y si no, también. No, sí, técnicamente es así. Entonces, eso va a generar muchos cambios porque a nivel interno lo que hace esto es que entre ellos mismos empiezan a jalar los cabellos. Y ahí es donde se van a ver a nivel allá interno, nosotros posiblemente no vamos a tener esa capacidad de verlo, es quién de verdad amaba el régimen, quién está dispuesto a abandonar a su familia, a abandonar su país por irse para una cárcel para el otro lado. Porque es que eso, si no te gusta, eso es lo que va a pasar. Sí, claro. Entonces, las personas con las que yo me rodeo en estos términos opinan lo mismo, opinan, eso va a ocurrir. El rollo es muy corto el tiempo para construir un país. Para el caos que tiene. Porque construir un país con una infraestructura tan pobre, tan compleja, pueden tener todo el petróleo del mundo, pero la infraestructura la tienen tremendamente pobre. Eso se demora 10, 20 años, 10, 18, 15 años. Y si los términos de negociación van hasta el 29, quién sabe el que venga decide seguir y lo suelta. O sea, ese va a ser de los problemas que van a tener que va a tener el país como tal. Con todo esto, ¿cuál es el panorama? Pues el panorama es complejo porque no es un panorama en mi lectura de vía recta, es una vía con muchas curvas, ¿no? Lo que uno le puede gustar de un político en un aspecto particular de la economía, de la política, del manejo de la sociedad, puede molestarle en otro. Y cuando te estaba escuchando hablando, pensaba en cosas como la cultura latinoamericana y particularmente la cultura venezolana se ha afectado tanto, y lo digo porque con los amigos que conservo allí he conversado y me dicen, es que aquí la corrupción se enquistó en el ADN del venezolano. Este mal ejemplo en los gobernantes, arrancando por Chávez y luego por Maduro, hizo que la gente ya, como diríamos en Colombia, perdieran el temor de Dios. Ya el fenómeno del soborno está a la vuelta de la esquina. Entonces, si tú vas al médico, desde el señor vigilante te está pidiendo algo para entrar, cuando entrar es un derecho, ¿no? Pues que aquí todos sobornamos. Y luego los exámenes, y luego la autorización, y luego la operación. Entonces, yo creo que además del daño grave que hicieron al régimen, el régimen al pueblo venezolano, es esa pérdida de confianza en ellos mismos, esa afectación en los valores del venezolano. Y por supuesto esa situación pues termina reflejándose en que en 3, 4 o 5 mundiales de fútbol no vamos a resolver esto, y además no es una resolución que venga de la mano de ellos mismos o de ellos solos, porque uno pudiera decir, siguiendo con el símil de la operación, quitemos el cáncer, hagamos la operación, pasemos de cuidados intensivos a cuidados intermedios y luego a observación y ya le puedo dar de alta. Pero es que ellos solos no pueden, es decir, la capacidad técnica se perdió. Cuando tú tienes una persona que sabía manejar una tropa y lo pones a manejar un negocio tan especializado como el negocio petrolero, y dicho sea de paso a la audiencia, les recomiendo una serie para que busquen en Amazon Prime, se llama Landman. Espectacular.
el hombre de la tierra sería como un experto en derecho agrario, para ponerlo en español, donde nos diagrama perfectamente los ires y venires del negocio petrolero, con unas cifras gigantescas, con todas las vicisitudes que tiene. Pues esto es lo que hoy está viviendo Venezuela y no tiene la capacidad técnica para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, reconstruir el país va a llevar mucho tiempo, pero pensando en positivo, lo que yo diría, ya empezamos, ya estamos en una senda. No, es que incluso en esa reunión que tuvo el gobierno de Estados Unidos con las petroleras globales, y me gustó cómo manejaron la reunión. Yo de pronto tengo ahí un poquito de experiencia en el tema, habiendo trabajado con ellos. No me acuerdo si fue el de Exxon que decía, y porque la invitación era ir, montar la upstream, downstream, montar toda la operación, reconstruir, el precio les iba a ir muy bien, o sea, las garantías que quisieran, que pidieron. Este señor de Exxon dice, no, eso no es tan olímpico, señor presidente, eso se va a demorar 20 años. Y exactamente lo que tú dices, es que a mí, ¿quién me va a garantizar que la gente quiera hacer las cosas? Porque claro, la mano de obra tiene que salir de Venezuela. O sea, los recursos vienen de afuera, traen toda la tecnología, traen todos los técnicos, pero toda la mano de obra tiene que salir de Venezuela. Y dicen, no, a mí nadie me va a garantizar que ellos lo quieran hacer. Y nadie me va a garantizar que cuando usted ya esté, ellos decidan volver a hacer lo mismo y a nosotros nos vuelvan a echar. El señor mencionó las pérdidas, no me acuerdo el valor, nosotros perdimos X cantidad de millones de dólares cuando nos sacaron de ahí. Yo porque tengo que volver a repetir la historia. Exactamente lo que tú estás diciendo es la percepción del presidente de Exxon. Sí, yo creo que ya en el juego de la economía, algunos pudieran advertir un interés puramente económico, y les recomendaría leerse un libro que se llama Intereses Creados. Todos tenemos intereses, ojalá la mayoría de intereses legítimos, pero es equivocado y es ingenuo pensar que la gente no hace las cosas por un interés. Por supuesto que yo estoy aquí porque me interesa hablar con una amiga que quiero mucho y se llama Marta Cadavid, y me gusta tener una tertulia donde discutimos temas interesantes. Yo no voy a participar aquí de manera desinteresada, sería deshonesto y además irrespetuoso. Entonces, intereses vamos a tener. Ahora, lo que en esta ecuación no cierra para algunos es el mundo de la democracia, es el mundo de las elecciones y es la falta de reconocimiento por los resultados que ya se habían dado. Entonces, jugando otra vez al técnico de fútbol, yo me animaría a decir que a veces las palabras no dicen lo que dicen. Me explico. Nicolás Maduro dijo que estaba tranquilo porque en la llamada antes del 3 de enero, Donald Trump lo llamó presidente. Entonces, haberle dicho presidente en teoría legitimaba una elección ilegítima que se robaron en el 28J y que al traste dejó por fuera de la carrera a la señora María Corina y al señor Edmundo López. Y mire que lo haya llamado presidente no era garantía de nada. En pocos días terminó capturado y montado en un portaaviones o en un helicóptero, en un avión, y hoy está en Brooklyn, en el estado de Nueva York. Entonces, yo creo que en la política esas cosas ocurren, de manera que del otro lado, si Delcy Rodríguez dice A o B, todo lo que diga o no diga también hay que recibirlo con beneficio inventario. Y probablemente, diríamos mutatis mutandi, lo mismo de la economía, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un interés obvio que es la franja petrolera del Orinoco, el subsuelo venezolano rico en gas, rico en petróleo, pero pueden haber otros intereses colaterales. Entonces, yo lo que creo es que, como tú bien dices, el tiempo es muy corto y muy corto en el análisis de escenarios que estamos haciendo ahora. Un estilo de política de un presidente de la Unión Americana hoy, que le quedan 3 años, difícil advertir o adivinar quién será el sucesor, si va a continuar o no. Y cierro con esto aquí, y es que el grave problema de la política de todos los países del mundo, Marta, es que nadie construye para el futuro. Todos tienen un interés meramente personal. O sea, si uno tuviera
Exacto, si uno tuviera políticas de largo aliento en las que dijera, mire, esta idea es buena y es buena para todos, para el país, no importa si llegó el amarillo, el rosado, el verde, el azul o el rojo, usted se compromete a seguir con eso. Pero lamentablemente lo que ocurre, y para citar un ejemplo de Colombia, con metro, no, sin metro. Bueno, después nos pusimos de acuerdo con metro. No, que ahora por arriba, no, que ahora por abajo. De por Dios, o sea, uno no puede ser tan caprichoso afectando a los seres humanos, pero tristemente en la política eso ocurre todos los días, que no se construye en beneficio de la comunidad, del bienestar común, sino en algunos casos lamentablemente hay siempre algún interés particular. No, y como lo que estamos viviendo hoy en Estados Unidos, Juan Pablo, es que como yo quiero ser el mejor presidente, voy a borrar toda la historia y todo lo que los demás han hecho porque no han servido para nada y entonces yo voy a crear algo que va a ser único, no importa si nos sirve o no nos sirve. Yo voy a decir algo horrible, qué pena que sea en tu programa, pero yo a la gente le digo, no haga competencia de quién es el país más terrible, el gobierno más terrible, más son los gobiernos, porque cada país es un circo con sus propios payasos, sus propios burros y sus propios monos. Entonces, aquí no es ni siquiera la competencia, cómo nosotros vamos a convivir con esos shows, con esos espectáculos, porque se vuelve como un espectáculo de circo. Yo creo sobre eso, Martí, te interrumpo un minutico, y es que la vida me ha enseñado que los absolutos son muy contados. Digamos, los absolutos me animaría a decir el amor por los hijos, el amor por la pareja, el amor por la camiseta de fútbol del equipo que uno le gusta, pero todo lo demás es relativo. Sí, estamos de Entonces, acuerdo. cuando uno entiende que las cosas son relativas, también se tranquiliza, porque baja las expectativas. Sí, Entonces yo creo que en política y economía habrán cosas buenas de un modelo y sí. habrán cosas buenas de otro modelo. Lo que pasa es que la gente se apasiona tanto como la religión y se enceguece y entonces dice, no, es que si su modelo no es como el mío, el suyo es malo. Ni siquiera escucho al contradictor y creo que ahí hay un grave problema que nos está polarizando, como se dice ahora, y está de moda el concepto, y volviendo al mundo democrático y de elecciones, yo dudo mucho que la gente tome decisiones con conocimiento de causa, que se sienta a leer un programa, una propuesta, pero que además, como diríamos tú y yo en nuestro idioma, que haga debida diligencia. O sea, yo no entiendo por qué en nuestros países olvidamos tan rápido. Si es que este candidato o esta candidata hizo o no hizo, sancionado o no, tuvo mala reputación, si eso está ahí, ¿por qué uno pudiera pensar que ahora va a ser diferente? ¿No? Ujú. Entonces, yo haría un llamado de atención en el marco de otro artículo que escribí que se llama el compliance electoral, a que tomemos buenas decisiones. Y como leí en un libro, eh, los países están gobernados por malos gobernantes debido a buenas personas que no votaron o a buenas personas que votaron en blanco. Ay, sí. Es que yo siempre pienso que, a ver, ay Dios, cuando hubo las elecciones de ciertos personajes, yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Y llegué a una conclusión de que a veces lo que llamamos pueblo, que no debería llamarse así, llamémoslo la gente, pero como la historia lo llama pueblo, tiene el poder y escoge lo que le da la gana. Y es como una rebeldía ante el cambio de gobernantes. Y es, ¿sabe qué? Yo voy a escoger, así escoja lo peor, pero voy a demostrar que yo tengo el poder. Y eso nos ha pasado ya en varios países. Nos pasó en Sí. Estados Unidos, nos pasó en Colombia y nos pasó casi por la misma época. A mí me parecía increíble que yo, como ciudadana colombiana y ciudadana americana, estaba inmersa en dos situaciones con dos circos diferentes. Y fue la demostración del pueblo. Escogemos lo que nos da la gana. Y le vamos a demostrar al mundo que podemos hacer lo que le da la gana. Y ese poder fue lo que nos llevó, lo que nos ha llevado a nosotros a donde estamos. Yo creo que hay un sentimiento que lamentablemente ha aflorado bastante, con razón y sin razón, y te voy a dar un ejemplo real, que es el del resentimiento. Sí. Entonces ya las decisiones no pasan por el tamiz de la inteligencia, sino por el corazón. Y yo he escuchado gente que dice,
pues ahora que aquellos que han tenido privilegios, que también hagan fila, por ejemplo. Sí. Y pasándome al otro lado, en el caso colombiano tuve oportunidad de ir a una zona de altísimo riesgo, en una entidad sujeto obligado de normas de compliance, y en un almuerzo preguntamos por sus aficiones y afiliaciones políticas. Y una persona dijo, mire, yo soy de esta, y como aprendí que nada es absoluto, que todo es relativo, entonces le dije, porfa, cuénteme por qué usted piensa de esta manera. Y esa persona me dice, es que yo vi cómo los paramilitares mataron a mis papás. Entonces, cuando uno escucha un relato como eso, pues con razón o sin razón, pero uno tiene que ser respetuoso de esos sentimientos. Esa persona va a decir, nada que suene a esta orilla política va a ser bueno para mí, porque es que yo lo viví en carne propia. Y del otro lado puedes tener al que dice, mi familiar fue secuestrado por la guerrilla, nada que represente un movimiento guerrillero va a ser positivo para mí. Entonces, yo me animo a pensar un poquito de forma positiva y le digo a la gente, ¿por qué no aprovechamos tanta tecnología de la que hoy disponemos? Y por favor se hacen a fuentes confiables, con datos confiables, no manipulados, y se dan el permiso de revisar la historia reciente de su país, y esto aplica para Colombia, para Venezuela, para Nicaragua, para Ecuador, mira Perú. Perú es un caso bien, bien complejo de revisar, la economía bollante, pero la política muy mala, ¿no? Entonces, le digo a la gente, revise por favor, y cuando se instruya, tome una decisión informada, que es la definición que tú y yo conocemos de debida diligencia, tomar una decisión suficientemente informada. Pero sí preocupa mucho es el poder que se tiene en un certamen electoral, pero no aceptar la responsabilidad. Y escuché algo que suena a chiste, pero es en serio, y termino con esa parte. Como dijo Spider-Man, si tú tienes un superpoder, también tienes una super responsabilidad. Y yo creo que la gente no es consciente de eso. No es consciente de lo importante que es decidir en un certamen. Y lo estamos sufriendo. Infortunadamente lo estamos sufriendo, Juan Pablo. Juan Pablo, la única pregunta que yo tenía preparada para vos y que quede constancia que estos programas no se preparan. Esto no es pregrabado, este no Ni es... pregrabado y la gente Podemos a sacar el veces... periódico para que Sí, se den sí, cuenta que es 19 de febrero de 2026, 6:39 Colombia. sí, no, y que nos sentamos, ¿qué hubo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y plum, llegaron las 6 y arrancamos y no sabemos qué es lo que vamos a decir. Pero cuando pasó todo esto en la primera semana de enero, yo sí tenía una pregunta clara para vos. ¿Eso en qué nos va a cambiar el mundo del cumplimiento en Latinoamérica? Uy, mira, estuve recientemente en una reunión donde tuve oportunidad de intercambiar ideas con personas de alto nivel en el mundo del compliance. Y yo creo que lo sucedido en el 3 de enero demuestra varias cosas. Del relativismo que estábamos hablando, y es, las listas pueden llegar a tener un efecto disuasivo, pero solo disuasivo. Las listas per se no son efectivas, porque si fuera así, Cuba sería libre hace 70 años. No Sí. tendríamos un régimen en Nicaragua, no había avanzado como avanzó el régimen de Chávez y de Maduro, y ahí viene un problema grave de nosotros, y es subestimar al otro. No hay enemigo pequeño. No. Número dos, en el mundo del compliance, el efecto que tiene esto es que las decisiones, aunque son locales, deben tener una revisión global. Y yo creo que eso es un llamado de atención a los oficiales de cumplimiento, porque algunos dirán, yo soy una cooperativa, yo soy un sujeto obligado pequeñito, yo no tengo operaciones de comercio exterior. Bueno, es que no hace falta que usted tenga operaciones de comercio exterior, ni un código SWIFT, ni haga operaciones en divisas, para que algo que haya ocurrido como lo que pasó el 3 de enero tenga efectos en su compañía y en su país. Entonces, yo me animaría a recomendar a ese oficial de cumplimiento que tenga una mirada mucho más amplia, como dirían los gringos, la big picture, o sea, amplíe su espectro y vea la foto más grande. Y el último punto, en el cambio del compliance, aunque suene algo artificial, y es una teoría que yo he venido defendiendo,
no sé si tengo muchos hinchas de esa teoría, es que hoy hay una convergencia criminal, Marta. O sea, antes uno podría ver como muchas cosas en la vida, los hilos. Entonces tú decías arroz, lenteja y frijoles, narcos, corruptos y traficantes de armas. Y ahora resulta que esos silos no existen, todo eso se mezcla, se combina y me ha llevado a hablar de las franquicias criminales. Es decir, que tú, cual si fuera esto un equipo de fútbol donde tú llevas la cintilla aquí de capitán que te dice eres del Millonarios, del Santa Fe, del Barça, del Real Madrid, pero sin ningún rubor en la cara, tú te la quitas y dices, no, ya no soy ELN, soy disidencias de la FARC, no, pero ya soy Tren de Aragua. O son todos los loguitos. O soy multicrimen, entonces, Sí, ¿cuál le sirve? No, vengo del que usted necesite. sí. Y eso tiene una manifestación criminal muy triste. Mira, por ejemplo, cómo el fenómeno de trata de personas ya está en una zona gris del tráfico de seres humanos. Y aunque jurídicamente ese delito tenga un efecto diferente, en la práctica es una zona borrosa, que tú no puedes distinguir en, ¿están cobrando a esta persona para cumplir el sueño americano o a esa persona que le cobraron en el tránsito, la explotaron sexualmente, le quitaron un riñón, la pusieron a cargar cocaína, le pusieron a cargar efectivo, le pusieron a cargar oro? Eso puede pasar. Entonces, ese es un gran desafío para todos nosotros y a eso súmale la tecnología. Es que esto antes tenía otras reglas, pero entonces hoy tenemos los criptos, hoy tenemos los pagos digitales inmediatos, hoy tenemos los giros postales, hoy tenemos las monedas digitales equivalentes a monedas fuertes. Uh-huh. Es decir, hoy tenemos un nivel de riesgo tan amplio con un enemigo invisible. Y el enemigo invisible es el delincuente informático. Tú no lo ves. O sea, hoy tú puedes ver, puedes conocer casos de personas que están en una computadora, en pijama, cometiendo delitos informáticos que tienen impacto económico y es de una persona que tiene 18 años. O sea, no hace falta que tenga 30, ni que haya Ni estado, que tenga experiencia. ni que haya sido reclutado por el crimen organizado. No, no, eso no hace falta. Y están ahí. Entonces, mi lectura es que este acontecimiento del 3 de enero lo que hizo fue correr el velo. O sea, había algo atrás que ya estábamos viendo un poco pixelado y lo que hizo fue, no, venga, yo le muestro La realidad. Y cierro con el argumento del narcoterrorismo para no dejar a la audiencia ahí cautivada con eso. Es que el grupo de narcotráfico necesita, pongámoslo en términos comerciales y empresariales, un proveedor, un outsourcing que le provea servicios de seguridad. Porque como Son los articuladores, claro. tú estás transportando algo ilícito, carísimo, y que el éxito de ese negocio de tráfico, ¿cuál es? Que llegue al destino que corresponde y que se venda el inventario. O sea, no es negocio llegar a Nueva York, a Santo Domingo, a Lima, a Medellín, a donde sea, con el producto, si nadie te lo va a comprar. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, tienes que asegurar, diríamos, supply chain, ¿no? La cadena de suministro. Entonces, yo la aseguro. ¿Y adivina con qué la aseguro? Pues con una metralleta, con una granada, con tipos mal encarados. Entonces, ahí es donde la gente tiene que empezar a entender cómo el terrorismo y su financiación se meten en el crimen económico, porque dicho de otra manera, si uno fuera narco, uno pensaría en los zapatos de un narco que él no quiere, digamos, muertos, más allá de los que lamentablemente mueren por adicción o por los efectos lamentables de la droga y el consumo. Pero él diría, no, pues este es un negocio y como cualquier negocio hay algunas reglas, pero como es un negocio donde las cuantías son relevantes y además exponenciales, porque cuando tú comparas lo que puede costar un kilo de pasta de coca en Colombia, en una selva, una cocina colombiana, versus lo que puede costar a otro lado del mundo, en Sydney, Australia, pues eso probablemente justifica todo este despliegue. Entonces, que se haya tomado la decisión de decir que los cárteles de drogas son terroristas, a mí sí me parece atinado. Y mucha gente no le gusta eso, pero sí me parece atinado porque los números y los índices nos están demostrando que es así.
Y si no, entonces, ¿cómo entender el fenómeno de tráfico de armas de los Zetas, de la familia michoacana, de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, de los chapitos herederos del Chapo entre Estados Unidos y México? Entonces, yo creo que ese cambio de paradigma también fue muy relevante y ahora la participación de unos jugadores que nosotros no hemos estimado muy bien en Latinoamérica, Corea del Norte y Rusia. Bueno, sin palabras. La gente lo tiene que entender. El problema es que lo vemos muy lejos. Nos mencionan esos dos países y como que, ¿y cuándo vamos a ir por allá? Y resulta que hoy tenemos agentes en nuestros países conviviendo con nosotros, mezclándonos, confundiéndose con la gente local. Pues yo te tengo un dato para mirar, un dato sencillo en cualquier país de la región. Solo ve a un colegio, a un prekinder y valora la nacionalidad de los niños. Y con eso ya tienes un dato para preocuparte o no de la influencia, de la injerencia de ciertas nacionalidades en los países. Juan Pablo, ya para terminar, Dime. ¿qué posibilidad hay de mirar a Venezuela como un socio estratégico en el futuro? Por ejemplo, cuando pasan este tipo de cosas, hay inversionistas que dicen, es el momento de invertir, es el momento de hacer. ¿Tú qué opinas? Yo me volví ahora muy fan de Jaime Bailey. Creo que es un peruano muy bien enterado. Para mí cuenta la historia de manera amable y sin tapujos y aunque le pareció formidable la operación quirúrgica del 3 de enero, eso no alcanza para tapar los excesos, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en la Unión Americana. Entonces, es bueno escuchar a alguien así porque no es el fanático a ultranza con los ojos cerrados y los oídos tapados de, es que a mí me gusta este mandatario y entonces voy a justificar. No, ¿No? puede que haga cosas buenas y puede que haga cosas malas, y al contrario. Entonces, el que está muy informado, escuchando algo anoche de su reporte diario, el precio de la vivienda en Venezuela se disparó. Mira que con ocasión del régimen las cosas se devaluaron y se devaluaron tanto que tú podrías tener una mansión de 500,000 o $1,000,000, que las hay muchas en Venezuela, que si tú pagabas $80,000 era mucho, y no estoy exagerando, o sea, porque nadie en su sano juicio, haciendo una debida diligencia, iba a tomar un avión, superar los controles migratorios, arriesgarse a llevar dólares o ver cómo los transportaba para hacer una negociación de $80,000. Pero con ocasión de lo que ocurrió el 3 de enero, el precio se ha aumentado y los expertos en economía han dicho, cuando el mercado va para abajo, compre, y cuando el mercado va para arriba, venda, ¿cierto? Y frente a tu pregunta de si es conveniente o no el socio estratégico, yo diría al contrario, es que siempre hemos sido socios. Y además la sociedad colombo-venezolana es que somos socios con y sin los presidentes, con y sin la política. Y voy a decir algo que puede sonar muy feo, pero a pesar de la política somos socios, por fortuna. Hay una identidad cultural. Si tú vas a las regiones fronterizas del Llano o de Santander, la gente, para ellos es natural cruzar, y yo recuerdo la primera vez que fui a Cúcuta por mi trabajo, era muy famoso las galletas Cocosete, que en Colombia eran carísimas, pero si tú cruzabas la frontera eran baratísimas, y me traje una caja. Entonces, yo creo que siempre hemos sido socios, lo que pueden cambiar son las condiciones de esa sociedad, y puede, en teoría, traer más beneficio conjunto de uno y otro lado por lo que ha venido sucediendo. En las redes sociales se ve cómo llegó maquinaria, la gente, digamos, está ocupada, que eso ya es un efecto positivo de no tener personas esperando a que el Estado les dé algo, porque yo creo que algo que castiga al sentimiento del ser humano es este tipo de regímenes que los acostumbra a vivir del Estado y que no los dignifican. Claro, no hay nada más dignificante para el ser humano que el trabajo, levantarse, producir, aportar, ayudar, pero la libre producción y la libre empresa.
estar viendo televisión y estirar la mano para que el papá Estado entregue, no es lo que debe pasar. Y además ellos esperan un- una contraprestación en el momento de las elecciones, ¿no? Y es, yo lo mantengo a usted 4 años, pero cuando necesite que vote, usted va rigurosamente y de forma disciplinada a votar. Entonces yo me animaría a pensar que sí va a haber algunos efectos positivos, no en la velocidad que esperaría, pero sí puede haber un resurgimiento de la actividad económica. Lo que yo diría, sí hay que ser muy cautos para cerrar con nuestro tema del compliance, y es cuídese mucho con quién va a hacer negocios, porque es que el régimen de sanciones no ha terminado. No, Recuerden que OFAC tiene 40 regímenes de sanciones y hay uno para Venezuela. Entonces, lo que no queremos que suceda, como digo yo coloquialmente en clase, es que usted se esté confesando con el diablo. O sea, que cree que está haciendo un buen negocio y termina usted vinculado con alguien sancionado por el régimen. O al contrario, termina con un agente encubierto, que ya los hay, porque ya nos dijeron las noticias que hay presencia del FBI. Entonces, eh, yo creería que lo que corresponde es ser muy cauto, los expertos en economía que hagan los negocios que puedan, y que ojalá en el futuro próximo hayan más muestras reales y concretas del cambio que necesita la hermana República de Venezuela. sí, yo cuando hacía la pregunta la miraba más como precisamente con las oportunidades que se pueden ver. Y el ejemplo que pusiste en la finca raíz, en comprar una mansión y hacer este tipo de cosas, pues que es de las... No sabía que el precio de la vivienda en Venezuela se estaba incrementando. Eso de alguna manera soporta mi pregunta. Entonces, porque uno dice, listo, ya hay una luz en el túnel, tú lo dijiste, es el momento de ir y hacer allá, porque somos socios estratégicos, ya posiblemente no nos tenemos que restringir tanto y de pronto es el momento de poner algo allá. Esa era Las como... aerolíneas han vuelto. Mira que algunas marcas muy importantes están ahí, y yo creo que debería ocurrir un contagio positivo a los hermanos venezolanos de que las cosas pueden estar mejor, de que Sí, podemos ayudar y podemos colaborar, porque la verdad es que la han pasado muy mal. Y vivir 26 años bajo un régimen no es algo que merezca el ser humano. no. Generaciones enteras se han perdido. Sí, Eh, gente que no ha conocido, por ejemplo, la prosperidad, la riqueza que han vivido en absoluta dejadez y pobreza, no porque ellos quieran, sino porque fueron sumidos a eso, nacieron así. pues mira las evidencias del mundo económico. Como en un país de facto lo que termina circulando es el dólar y no la moneda local. Esa es una prueba de un modelo fallido, porque si fuera tan bueno como dicen los que lo defienden, entonces, ¿cómo echar por tierra el argumento de la hiperdevaluación de la moneda? Es que llegaron a indicadores astronómicos, ¿no? Aquí en Colombia lo veíamos todo el tiempo, de la gente que cansaba de cruzar la frontera, que traía fajos gigantescos de bolívares fuertes y que terminaban en origami. O sea, que el valor de ese papel moneda ni siquiera llegaba a moneda, es decir, no era valorado, y esa es una muestra de esa ruta equivocada que tiene esa postura política y postura económica. Bueno, Juan Pablo, ya son las 7. Ujú. Yo me puedo quedar hablando. No, no voy a abusar de ti. Por aquí tengo a Andrea Marín. De Medellín. Sí, 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 es la Andrea que conozco. Un abrazo muy debe especial, ser. Andrea. Ella nos dice en las compañías tecnológicas que están en nuestro país, tenemos empleados específicamente de Rusia, entre otros, de jurisdicción de alto riesgo. Y tenemos también a Claudia Moreno y con seguridad mucha gente en LinkedIn nos está viendo. Tenemos una audiencia bastante alta hoy, porque obviamente es un tema muy, muy candente y sobre todo por tu presencia. Muchas gracias. Conclusiones, para que vamos cerrando. Bueno, conclusiones. Yo creo que lo que ocurrió debe ser tomado en consideración por el vecindario. Es decir, en todos los escenarios. El primero, no puedes subestimar las decisiones de la Unión Americana. No puedes creer en el discurso, estoy hablando de la verbalización. Entonces, si te dicen presidente, no es que te están reconociendo como presidente. Antes le están bajando el tono para que se Sí, calme y
relaje. Es una O es estrategia. o es una estrategia para esté tranquilo que no va a pasar nada y pasó. Número tres, yo creo que necesitamos de verdad un actuar más decidido y comprometido de las instancias internacionales. A mí me preocupa cómo los multilaterales, pasivamente, viendo lo que ocurría en Venezuela, no hicieron nada o no hicieron mucho. ¿Sí? A mí me preocupa este discurso mal dicho de los derechos humanos. ¿Por qué no se preguntan por los derechos humanos de las mamás que perdieron sus hijos, de los derechos humanos de los papás que fueron a la cárcel, de los derechos humanos de los periodistas que por decir o no están en prisión? Porque hoy se preocupan por los derechos humanos de un encarcelado, es decir, una persona que ha violado los derechos humanos, ¿qué sanción merece? Pues la cárcel. Y dependiendo del régimen y las conductas que se pruebe hayan cometido, de otra sanción más ejemplarizante. Y el cuarto punto de conclusiones de lo que yo vi es que mucho de lo que pasó ahí prueba las tesis que yo he venido contando en mi libro. Es que existe un vaso comunicante entre el lavado y la corrupción. Eso no Total. falla. Esa es la regla, como que yo les diga H2O es agua, 2 más Sí. 2 es 4. Es así de absoluto. Y el punto de contacto, si tú quieres en otro día podemos hablar de ese otro tema, beneficiarios finales y PEPs, estructuras jurídicas opacas. Porque es que de alguna manera esta gente tenía que sacar el dinero que se robaron groseramente de Venezuela. Y entonces hay una responsabilidad importante de los sujetos obligados. O sea, a mí me cuesta entender cómo después del 3 de enero, Marta, nos dicen que una entidad financiera o un gobierno de un país extranjero dice, y hemos congelado las cuentas de Nicolás Maduro. ¿Cómo que las tenía? Es que tenía cuentas. Y entonces, claro, entonces yo digo, y el AML, el CFT, el compliance, ¿dónde aplican esa jurisdicción? O sea, ¿cómo es que alguien de ese calibre puede abrir una cuenta y peor, después del 3 de enero alguien levanta la mano y dice, yo ya las congelé? Ah, no, pues muchas gracias. Qué Menos bueno mal. que lo hizo, menos mal, ¿no? Y no solamente hablamos de dinero, sino de oro, o sea, a mí eso No, y me propiedades. preocupa mucho, y propiedades. Entonces yo creo que este caso, volviendo al símil de quitar la cortina, de quitar el velo, lo que está demostrando es dónde debemos poner controles estrictos. Y hay sectores económicos específicos, hay actividades y profesiones específicas como abogados, contadores, notarios, sector inmobiliario, entre otros. Entonces, veamos esto como aprendizaje y sería bueno si yo tengo la capacidad de adaptar en mi modelo los aprendizajes de un caso como este. Si después de este caso y los efectos lamentables que ha tenido en la sociedad venezolana, yo no hago nada, entonces perdimos el tiempo No, y no es que aprendimos de la situación. yo me acuerdo que muchas veces le decían a uno que nadie aprende por cabeza ajena, ¿cierto? Y eso Así no es. es verdad, yo lo aplico, yo no tengo por qué repetir los errores del otro para saber que el agua quema, el agua caliente quema. Pues imagínate, si tú estás en un callejón y te dicen, si pasa por allá, lo van a atracar y le van a quitar sus pertenencias, pues muy ingenua la persona que dice, no, yo no creo, yo tengo que aprender por mí mismo, déjeme, yo paso por el callejón para ver que no es verdad. Sí, ya le Sí. advirtieron. Sí. Entonces, en este tema de compliance, para mí, esto va a tener unos cambios un poquito revolucionarios, porque nos van a ayudar a hacer un compliance muy diferente. Pero Y yo te diría mejor unos cambios disruptivos. Es que la palabra bueno, revolución ha sido mal utilizada y entonces nos puede llevar a otros escenarios. Y recuerda la importancia del lenguaje. Entonces, cambios disruptivos. y en Landman hay una escena Sí, en la universidad, sí, perdón, disruptivos, si tienes sí, toda sí, la sí. razón. Sí, no, no Eh, hagamos spoiler para que la gente vea la serie, que es bastante eh, buena. es muy buena. Nos debemos un programa y un café con Cuba. Ah, sí. Esto es otro tema grave que está pasando ahora. Entonces,
Organicemos otro tema para que hablemos de otro programa de Cuba y obviamente el tema de beneficiarios finales, porque la gente tiene que escuchar estas vainas. Y jurisdicciones de alto riesgo. Mira que hace 6 días, justo madrugada del 13 de febrero, mi socio René Castro y Camilo estuvieron muy juiciosos en la madrugada y hubo actualización de las listas del Gafi y Venezuela sigue ahí, ¿no? Es decir, Sí, claro. aquellos románticos que creen que ya todo está bien, pues no están bien las cosas en Haití, no están bien las cosas en Venezuela, aunque ya no estén listas, no están bien las cosas en Nicaragua, no están bien las cosas en Bolivia, no están bien las cosas en Islas Vírgenes Británicas. Entonces, pues los animamos a seguir juiciosos, adelante. Déjame hacer una cuña para que vean Total. el podcast de Adidas, el que Ay, pero hicimos por Fútbol y supuesto. Compliance. Hemos estado muy, muy contentos, muchas visitas en el canal de YouTube y yo creo que en este año del Mundial, pues vale la pena hacer presentaciones a sujetos obligados con la excusa del fútbol y de manera mucho más amable llevar ese tipo de conceptos que pueden sonar ladrilludos, pesados, complejos, pero si tú los comparas con el fuera de lugar, el penalti, la falta de ley 11, las líneas de defensa que hoy se llama modelo de 3 líneas, creo que de manera genuina la gente va a aproximarse más tranquilamente al compliance y no por obligación. Yo considero que es que no es que vale la pena, justifica el esfuerzo. Eso me gustó Para más. que lo vean. Así Justifica el esfuerzo y me encanta, aparte de que en este mundo, en este año disruptivo, Juan Pablo ya incursionó en el mundo de las redes sociales, entonces los invito a que lo sigan en LinkedIn, en su canal de YouTube, está creando una comunidad de compliance que me parece sensacional. Y porque la verdad, Juan Pablo, y yo siempre te he expresado mi admiración, el contenido tuyo es muy valioso, porque sí tiene un contenido legítimo, llamémoslo así, legítimo, académico, que se puede probar. Al fin y al cabo eres abogado, pero al menos la gente que reniegue puede ir y comprobar, se da la tarea de ir a desmentir lo que estás diciendo y se van como, sí, esto es verdad, esto sí ocurrió. Pero contémosle, antes de irnos, Martica, una chiva a toda la audiencia, que no lo saben porque Marta es muy humilde y no cuenta esas cosas, yo voy a contar. La ¿Qué? primera persona que se enteró de la publicación del libro fue mi Sí. amiga Marta Cadavid. Estábamos en un evento en Guadalajara, en México. Recuerdo como si fuera ayer, estábamos en el escritorio escuchando a uno de los colegas muy juiciosos y le dije, venga, le muestro algo aquí en la computadora y para la audiencia lo que hice fue mostrarle a ella el nombre en el que aparecía en el capítulo de agradecimientos en la lista de todas las personas que gentilmente han estado acompañándome en este camino de 25 años de labores. Y tengo que decir que el abrazo, el beso y el sentimiento genuino de agradecimiento, y la gente no lo sabe, pero mi amiga Marta se le escurrieron las lágrimas en esa tarde de México, en Guadalajara, que además me dio muchas ganas y mucha motivación para seguir adelante, porque amigas genuinas como Marta hacen mucha falta en el mundo. Así que quería hacer un reconocimiento público a tanto cariño, a tanta generosidad. Y sigan a Marta, por favor, en todos sus canales de las redes sociales. Y no olviden que esto se llama Fraude al Desnudo, pero solo es el título. No se ilusionen, por favor. No, No vayan a tener ideas equivocadas. muchas gracias, Juan Pablo. Yo pienso que nos merecemos el aplauso porque somos muy generosos con el tiempo, con la educación, con la experiencia. Nosotros no nos medimos. A donde vamos, vamos a compartir lo mejor que sabemos hacer. Y lo hacemos porque es que necesita la gente escuchar lo que hacemos. Hay que evangelizar. Esto que nosotros hacemos, más de salir en un programa, es un espacio de evangelización. Que si nos vio una persona y la persona cambia de idea, ya lo logramos. Cumplimos. Yo ya lo logré. Si alguien algún día entendió
lo que yo dije y de eso salió una buena idea en una empresa o en la casa, porque ya incluso lo hacemos desde la casa, ya gané. Y ese es el objetivo, que más personas como nosotros lo hagan y lo hagan de Entonces manera... dejémosle una tarea a la gente. Aquí solo para hacer un spoiler del podcast de Adidas, la primera parte me preguntaron, si usted pudiera hacer una ley, ¿cuál haría? Y yo dije, yo le diría a la gente que le contara un chiste a la persona que tiene al lado. Y yo creo que la gente que es feliz no es delincuente, no tiene por qué ser corrupta. Entonces ahora voy a cambiar para que esta idea solo esté en el fraude del desnudo de Marta Cadavid. Y es que la tarea que le dejamos a la gente es que, por favor, inspiren a otra persona. Sí. Logre que otra persona tenga una conducta positiva. Y si ese efecto multiplicador se da, yo les prometo que las cosas van a ir mejor. Sí. Pero piensen en positivo y ayuden a los demás. Como decimos acá en Risk Management, somos generosos con el conocimiento, pero queremos que ustedes también inspiren a los demás. Sí, y de hecho el inicio de traerlos, el objetivo de traer a las personas como tú, ese es el punto de inspiración. Y la otra pregunta es, algo que necesitemos cambiar y que nos espera el futuro. Eso es lo que queremos, inspirar. Y si eso estoy de acuerdo contigo, inspire cambios en su casa, en su relación, en su oficina, porque es una responsabilidad. Vuélvase un modelo a seguir y le aseguro que usted genera cambios en su entorno y todo va a estar mejor. Usted no necesita cambiar un país. No intente cambiar el país porque va a ser infructuoso. Pero si usted cambia su entorno, está cambiando un montón de gente. Así que bueno. Juan Pablo, te aprecio montones, te llevo en el corazón. Bienvenido. Yo te quiero más. Aquí quedamos con la tarea entonces de agendar el otro espacio porque sí me parece muy importante. Vale. Sigo muy interesada en el tema de Cuba, muchas noticias sobre Cuba y toda la situación. Sí estaban terrible, la están pasando de verdad súper mal ahora. Pero yo sé que todos estos cambios disruptivos de alguna manera van a empujar que las economías salgan a flote. No sé cómo, no tengo la fórmula, pero algo bueno tiene que venir. Saludos. Seguramente. Bendiciones. Gracias. Y siempre mis mejores. Igual allá. Listo. Un abrazo fuerte. Nos vemos el lunes en otra cápsula de Fraude al Desnudo para que hablemos de conductas criminales, de comportamiento desleal, sin miedo y sin tapujos, así como suena. Bendiciones y gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.